Y, por favor, le pido indique su nombre, su RUT e inicie su exposición. Perfecto. Buenos días, estimado Consejo Constitucional. Mi nombre es Mario Mato González. Mi RUT es 8.948.149-K. La presentación tiene como título Recuperación de trayectoria salarial ascendente sobre bases sólidas. La motivación para presentar esta audiencia ha sido abordar la trayectoria de los salarios en Chile en los últimos 54 años, entre 1969 y 2023, a partir de estudios que Nola Reyes y yo hemos realizado en los últimos años y que están publicados en revistas académicas y científicas, y examinar de qué manera los factores que han generado un ascenso tardío de los salarios en Chile podrían estar siendo motivo de un estudio y una presencia dentro del anteproyecto constitucional que se está presentando. En ese sentido, la presentación busca justificar la presencia de un Estado social y de derechos y mecanismos de incentivo al crecimiento económico en el nuevo anteproyecto para generar base sólida a una trayectoria de crecimiento sostenido de los salarios ascendente en las próximas décadas, y las referencias básicas que se hacen al articulado del actual proyecto sobre el capítulo 1, artículo 1, Fundamentos del Orden Constitucional, capítulo 2, relativo a los derechos y libertades fundamentales o garantías, en este caso los artículos 16 y 26, y finalmente el capítulo 12, destinado al Banco Central. Entonces, yendo derechamente al problema que nos evoca, lo que hay que señalar es que entre 1969 y 2020 los salarios chilenos han tenido una trayectoria extremadamente dificultosa y llena de extremos. En primer lugar, lo que lastra el ascenso salarial de los últimos 50 años es el hecho de que, habiendo alcanzado su mayor cima los salarios del año 1969, como muestro ahí, aparece en la pantalla la gráfica, esos salarios cayeron de una manera brutal entre el año 72 y el año 74. Y entre el año 72 y 90, 18 años, los salarios se situaron a una media aritmética de 4,1, es decir, a la mitad de lo que habían sido en 1969. Es decir, durante alrededor de 18 años, los salarios estuvieron por bajo la mitad de lo que era en el año 69. Y luego, cuando comenzaron a recuperarse desde el año 91, lo hicieron de una manera muy gradual, muy lenta, y tuvieron que pasar otros 17 años para que recién en el año 2008 el salario real de los trabajadores chilenos alcanzara el nivel que habían tenido el año 69. Por otro lado, a ese elemento de la caída brutal de los salarios durante más o menos 36 años, entre el año 72 y 2008, se le sumó el hecho de que el gasto social del Estado, si bien se fue elevando hasta el año 82 para compensar esa brutal caída de los salarios, la crisis de la deuda que se generó entre el año 82 y 85 hizo descender nuevamente el gasto social hasta el año 89, y luego de eso no ha logrado compensar la caída enorme de los salarios. En total, entonces, sí que sí, los trabajadores chilenos y sus familias experimentaron una caída enorme en sus ingresos totales, dado que sus ingresos salariales cayeron y además los gastos sociales también no lograron compensar esa caída entre el año 72 y 2008, a pesar de que el Producto Interno Bruto por habitante se multiplicó por 3,3 entre 1969 y 2018. Es decir, el tamaño de la economía se multiplicó, se triplicó, y sin embargo los salarios chilenos en 2008 todavía eran del nivel del año 69. Esto medido con dólares del Banco Mundial en valores constantes. Ahora, eso es la base de la explicación de que la desigualdad subiera de un coeficiente de Gini que el año 69 estaba en 0,47 a un preocupante y realmente alarmante 0,72 como desigualdad del año 85. Y todavía el último año que se logró llegar al 0,47, que era el año 69, fue el 2017. Es decir, han pasado casi 50 años en que la desigualdad que tenemos en Chile a fines de la década del 2010 es más o menos la misma que teníamos a fines de la década de 1960. Y la explicación es por eso, es por la caída brutal de los salarios y por el repliegue del Estado en materia de gasto social. Por lo tanto, y luego tenemos una parte que es la final, que es lo que ha ocurrido del año 2009 hasta ahora.
Del año 2009 hasta ahora, sin embargo, ha habido un ascenso constante, permanente, sostenido de los salarios. Pero son solo 10 años, porque a partir del 2008 recién se recuperó el nivel de 69. De manera que entonces tenemos que del 2009 hasta el 2020 hemos tenido una alza neta de los salarios reales en Chile. Pero es un ascenso muy tardío si se considera el tiempo perdido, los 36 años anteriores. Ahora, ¿qué factores lastraron y estuvieron detrás de esto? Fueron básicamente la indisciplina fiscal y monetaria, que generó una hiperinflación que llegó a su peor punto el año 1972, con una cifra de inflación de sobre 600%. Y por otro lado, el mal manejo monetario y fiscal que hubo entre el año 1977 y 1982, que llevó a la crisis de la deuda y que se dio durante el periodo 1982-1985. Y lo otro que afectó la caída de los salarios y también el repliegue del gasto social fue un abrupto cambio en el régimen político, que afectó severamente la capacidad negociadora de los trabajadores entre el año 73 y 1989. Ahora, desde el punto de vista de los aprendizajes positivos, se podría decir que, a pesar de lo anterior, sí se han manifestado aprendizajes muy importantes en el ámbito del desempeño fiscal y monetario, impecable ya en términos macroeconómicos, y se ha ampliado también mucho la capacidad productiva y exportadora del país, y lo que se ha notado en cifras de crecimiento muy importantes desde sobre todo los años 90 en adelante. Sin embargo, ¿cierto? Aquí en la segunda lámina tenemos preocupantes signos de debilitamiento de estos factores que habían generado una mejora en los salarios del año 2009 hasta ahora. Por un lado, la tasa de crecimiento del PIB, que el año 2009 había sido, ¿no es cierto?, en promedio, un 4,3 entre 1990 y 2008, ha bajado a menos de la mitad, a 2% entre el 2009 y el 2021. Las exportaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto, que en el año 2007 era de 45%, hoy día se han reducido a 27,8%. El ahorro interno bruto también ha descendido como porcentaje del PIB. Si el año 2007 era de 36,2%, hoy día no es mayor a 24%. Y la formación bruta de capital, es decir, la inversión como porcentaje del PIB, que en el 2012 era 28,8%, hoy día está en alrededor del 25%. Es decir, todos los elementos que estuvieron detrás, motorizaron y vigorizaron el crecimiento económico, están hoy día retrocediendo. Básicamente desde el año entre 2007 y 2008 han empezado nuevamente a recaer los elementos que llevaron al crecimiento y que habían fortalecido el ascenso salarial del año 2009. Y por último, la productividad total de los factores ha también ido disminuyendo de una manera marcada, desde el año 2006 hasta el 2019. De manera entonces que tenemos, por un lado, una brecha social en el pasado muy fuerte, y por otro lado, que los factores que habían impulsado la recuperación de los salarios se están empezando a agotar. Entonces, las conclusiones son que el país debe cerrar la enorme brecha social que se creó entre el año 72 y 2008, debido esencialmente al pésimo manejo macroeconómico entre 1970 y 1985, y para ello va a resultar fundamental el rol que cumpla un Estado social y de derecho que promueva un aumento gradual, insisto en lo de gradual, y también responsable fiscalmente. Pero por otro lado, también se requerirá sostener los enormes aprendizajes macroeconómicos realizados con mucho sacrificio. Finalmente, se requerirá que se generen nuevas reglas de juego que incentiven la inversión productiva y recuperen el impulso exportador, especialmente en áreas en que existen enormes oportunidades para generar encadenamiento y clústeres productivos, como por ejemplo en el área energética y hídrica, especialmente en bienes y servicios con mayor componente tecnológico. Para ello también se requieren enfoques innovadores y una acción muy estrecha entre el sector público y el sector privado. Y creo que todos estos aspectos, a diferencia de la primera propuesta constitucional, sí aparecen muy bien resguardados y muy bien equilibrados en el actual anteproyecto, en los artículos que manifesté al comienzo. Por lo que, en mi opinión, y en la opinión de mi colega Anual Rey, que trabajó conmigo en estos salarios, apoyamos plenamente a que se mantengan estos artículos porque cumplen un rol articulador de equilibrio fundamental dentro de lo que será la nueva Carta Magna. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Agradecemos su presencia y su participación en este acto importante para el proyecto de nueva Constitución. Muchas gracias.